He estado meditando acerca de la importancia de establecer una cultura que sea una cultura de reino. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio en la tierra, Él trató de establecer una cultura basada en principios que Él mismo compartió, que oía del Padre, ¿verdad? Ya nosotros escuchamos hace un rato la cita en Juan, que dice que nada tiene el hombre si no le es dado de arriba. Y eso tiene mucho que ver con que nadie puede ejercer un ministerio, una función si Dios no se lo dio. No tiene tanto que ver con el hecho de cosas económicas que usted tenga o materiales o financieras. Tiene que ver con que aún una revelación usted no la puede tener si no le es dado de arriba. En el contexto que lo leímos, estaba hablando de Juan el Bautista, que según los discípulos de Jesús, Juan el Bautista le estaba haciendo la paralela a Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dijo, tranquilos muchachos, ¿cuál es su problema? Mire, si Él lo está haciendo es porque Dios se lo dio. Nadie recibe nada que no le es dado de arriba. Así es que si le fue dado de arriba, está bien que lo haga. En otra ocasión Él dijo, el que no está conmigo desparrama, pero el que conmigo es que haga todo lo que tenga que hacer. Sí me capta, ¿verdad? Porque a veces nosotros en el celo santo de Dios, celo santo entre comillas, estamos pensando que solo nosotros tenemos la razón y aquellos no. Lo que ellos hacen no está bien, pero lo que yo hago sí está bien. Necesitamos entender que tenemos un Dios que tiene una multiforme sabiduría y que Él le da de arriba revelación a unos para una cosa, a otros para otra cosa, y que todos juntos estamos cumpliendo el propósito de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero hay que discernir cuando es Dios el que está dándonos las cosas. Sin embargo, al pasar de los tiempos, después de que el Señor Jesucristo trató de establecer una cultura de reino, vemos que al pasar de los tiempos, la iglesia que comenzó, la iglesia primitiva como una iglesia apostólica, como una iglesia profética, comenzó a entrar en huecas filosofías y en religiosidades y importando tradiciones del judaísmo y tantas cosas que nosotros podemos ver que no tienen nada que ver con la administración que Jesús hizo. Y entonces se estableció una contracultura. Por ejemplo, dígame, ¿cómo era la manera en que Jesús compartía las verdades que le eran reveladas? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo eran las reuniones, si queremos hablar? Alguien que me diga, ¿cómo eran las reuniones de Jesús cuando estaba compartiendo sus revelaciones? ¿Podrá alguien decirme? Aunque sea porque vio la película de Jesús, pues. Aunque sí ha leído la Biblia, usted sabe. Alguien, por favor, no tenga... Mire, no lo vamos a examinar, no le vamos a dar nota. Solamente para... A ver, pastora Rosy, díganos. Era fuera con la gente. O sea, el ministerio de Jesús era en las plazas, en la playa, en la casa del pecador, llamaba al publicano, iba ahí donde estaban cobrando los impuestos, a la orilla de la playa. ¿Sí? ¿Era así el ministerio de Jesús? ¿O alguien no está de acuerdo? Así era, hermana Ivonne, así era. ¿Y qué nos pasó ahora entonces a nosotros? Que todo el ministerio lo queremos realizar aquí adentro de estas paredes. ¿Qué pasó? Hubo una contracultura que se estableció, o sea, algo diferente a lo que Jesús enseñó, ¿sí? ¿De dónde salió la idea? No sé, el pastor Elías es muy bueno en esta historia, en historia bíblica. ¿Dónde salió la idea? Explíquenos, pastor Elías, de hacer un estrado más levantado para que estén los ministros de alabanza y el predicador. Bueno, los ministros de alabanza sobre la plataforma, a mí me parece que vienen del concepto del concierto de rock. Ahora, como altar para la plataforma, o sea, una plataforma para el predicador en sí, ya en la Edad Media, la arquitectura había ideado espacios especiales para el cura, inclusive un tratamiento acústico con cúpulas de manera que se transmitiese el sonido de manera óptima. Si nos vamos más atrás, el concepto de sinagoga, a la cual tal vez fue Pablo y el mismo Jesús,
La sinagoga en sí no existía sino hasta que el pueblo fue llevado a la cautividad en Babilonia, y ahí, como no tenían el templo, entonces necesitaban un lugar donde reunirse, y ahí nació el concepto de sinagoga. ¿Escucharon todos? O sea, no tiene nada que ver con Jesús, ¿verdad? Y si vamos a las bancas y a los púlpitos, ¿alguien sabe dónde salió el concepto de un púlpito? Un lugar alto, de seguro era chaparrito, Esdras, para que lo vieran. Para leer la escritura en antiguo pacto. Nada tiene que ver con Jesús. A Jesús no le pusieron un lugar alto para compartir, sino que es el antiguo pacto. Ok, pero tenemos una serie de cosas que se convirtieron en una cultura evangélica, religiosa. Y sabe, yo he estado meditando que algo tremendo tiene que ocurrir en la iglesia del reino, en la iglesia del Señor Jesucristo, que nos conmocione hasta las fibras más internas para que pueda haber una verdadera transformación en las naciones. Si queremos que sean transformadas las naciones, si queremos que se cumpla la palabra, la escritura de que todas las naciones vendrán y le adorarán, algo va a tener que pasar en el corazón de la iglesia, donde salgamos de la cultura religiosa evangélica y podamos establecer la cultura del reino como el Señor Jesucristo quiso establecerla, porque el reino no tiene nada que ver con dogmas, con doctrinas, con patrones, con cosas preestablecidas. El reino tiene que ver con poder de Dios, tiene que ver con revelación, tiene que ver con presencia de Dios, tiene que ver con libertad a los cautivos, tiene que ver con que la unción misma haga que se pudran los yugos, tiene que ver con que la gente pueda ser cambiada, pueda ser transformada sin necesidad de venir a este lugar. Porque a veces nos encontramos a alguien necesitado allá en el mall o allá en el supermercado, y entonces decimos, lo invito a que venga a la iglesia el domingo. ¿Por qué lo invita a venir a la iglesia el domingo? ¿Por qué no le da el evangelio de poder para que sea cambiado, transformado, que su vida sea totalmente diferente? Y entonces cuando él diga, yo quiero estar en la congregación de los santos adorando al Señor, bueno, entonces lo invito si quiere venir donde yo estoy. Pero la iglesia no es el lugar para que la gente venga a decidirse por Cristo. Usted es el altar, usted tiene la presencia de Dios, usted tiene la palabra de vida. Usted debería de ser el agente de cambio, el que lleve un evangelio de poder que haga que la gente sea transformada. No es a la iglesia que tiene que venir. O a veces le decimos, ay, mire, lo voy a llevar allá. Mire, hay un pastor que viera qué lindo cómo enseña. O venga, mire, para que le ministre a la hermana tal que tiene una unción de liberación. Y ponemos la mirada en las personas y la gente comienza a hacerse dependiente de los hombres en lugar de enseñarle que necesitan depender del Espíritu Santo, necesitan depender del Señor. Y yo meditaba esta mañana y decía, bueno, yo veo que el apóstol Pablo dio algunos consejos para los matrimonios, pero solo lo veo escrito una o dos veces en la Biblia. Y nosotros vemos en la congregación que los matrimonios andan de medio lado y que andan medio desvirulados y entonces, ay, Rosy, ya es urgente hacer una reunión para matrimonio. No son ellos, Rosy es otra pastora. Ya es urgente que hagamos una reunión para matrimonios porque andan mal los hermanos. Tenemos que hacer y que venga alguien a ministrarlos. ¿Y a quién Dios usará? Traigamos a Martín y a Rosario, o traigamos a fulano o mengano, y nos la pasamos haciendo reuniones para ministrar a los matrimonios a ver si se enderezan. Y de lo que yo tengo en el ministerio, 28 años, estamos haciendo reuniones de matrimonios una y otra vez, hablándole las mismas vainas, y hasta que no venga una revelación personal a cada uno y no se definan por Cristo, las cosas no van a cambiar. Se necesita una definición personal de cada quien por el Señor. Mire, mi amado, este asunto es de escape por su vida. Y los pastores ahí sudando calentura ajena, que porque este se peleó con el otro y el otro con el otro. Y bueno, y yo leo en la Biblia que cada quien dará cuentas a Dios de sí.
Y van a llegar con más canas de las necesarias por estar sufriendo por los que no quieren tomar una decisión. O sea, creo que es tiempo de cambiar el modelo y de ver cómo es que Jesús hacía las cosas. Yo no veo que el Señor Jesús armaba reuniones de jóvenes, ni armaba reuniones de matrimonios, ni armaba reuniones de mujeres. Él hablaba la palabra, los sentaba por familia y todos oían la misma palabra y de acuerdo a su corazón el Espíritu Santo les repartía. Solo esta mitad como que está un poco eufórica, esta otra mitad todavía no. O sea, amados, las cosas están serias a nivel del planeta. No le estoy hablando en Honduras, las cosas están serias y va a ser necesario que nosotros tomemos decisiones personales y particulares. Ahora necesitamos tener una visión y una revelación clara. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios habló? ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué le dije yo a Dios que estaba dispuesto a hacer? Porque cuando estamos en una necesidad, lloramos y le decimos, Señor, donde tú quieras enviarme, allí yo iré. Y cuando ya llega la hora de los cachinflines, ¿verdad? Ay, no, pues mire que es que ahorita no puedo porque esto después puede contar conmigo, pero es que ahorita tengo que salir de estas cosas y de las otras. Entonces, amados míos, necesitamos poner las barbas en remojo porque el Señor se va a poner más serio con nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Sobre todo porque hemos recibido demasiado. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Dios ha sido tremendo con nosotros. Qué misericordia de Él. Cuánto nos ha mostrado, cuánto nos ha revelado, cuánto nos ha enseñado. Y nosotros como que seguimos todavía en la misma cultura evangélica religiosa. Fíjese que yo estaba buscando, bueno, ¿de dónde viene la palabra cultura? Y me encontré interesantemente que cultura viene de una palabra del latín, que es cultus, que tiene que ver con culto. Y pues se refiere al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Ahora, obviamente ha ido mutando ese significado de la palabra cultura, ¿verdad? Desde el tiempo del iluminismo hasta estos días. Y siempre que uno habla de cultura, está pensando en civilización, en progreso, no en el progreso lloro, está hablando, ¿verdad? Se piensa en que está algo progresando. Y cuando uno dice la cultura, piensa en la cultura maya, la cultura olmeca, o sea, hay una serie de principios o de ideas o de ideologías que se unieron en un sistema y eso se llamó cultura. Pero de igual manera, hay una cultura evangélica, religiosa, que no nos ha ayudado para nada para poder establecer la cultura del reino. Por ejemplo, le voy a decir cosas muy, muy sencillas. Y sé que el hermano Oscar ya les ha hablado de esto, pero uno le hace una pregunta al pueblo, le dice, buenos días, amados, ¿están bien? Y dicen, amén, dice todo el mundo. Y a veces ni sabemos qué quiere decir amén, ¿verdad? Quiere decir así sea. Ya buscó la escritura, Juan 7:38, amén, así sea. No está respondiendo nada de lo que le están preguntando. Porque la palabra amén ya se convirtió en una muletilla de la cultura religiosa evangélica. Usted le dice hermano a todo el mundo y ni sabe si es hijo del diablo y a todos les dice hermanos. O si no, amén, hermano. Le pusieron gasolina en el carro y muchas gracias. Amén, hermano. Gracias, hermano. Hermano a medio mundo, ¿verdad? Así que yo recuerdo unos muchachos trigueñitos que cuidaban los carros ahí por el Banco Atlántida y le decían hermano a todos y primo y de todo, ¿verdad? Así estamos nosotros. Hermano a medio mundo, ¿verdad? Y no sabemos realmente. O sea, es parte de la cultura evangélica religiosa. Y hay muchas cosas que necesitamos nosotros romper, un sistema, un esquema,
una estructura en la cual hemos venido funcionando que tiene que romperse para establecer la cultura del Señor o la cultura del reino. Nosotros sabemos que la cultura abarca muchas cosas de nuestro diario vivir, nuestra forma social de relacionarnos, pero yo estaba aprendiendo algo que no sabía. En antropología usan para establecer una cultura, dicen que si durante 40 días se repite el mismo concepto en la mañana y en la tarde, ellos consideran que se puede fijar una idea y establecer una cultura. No lo sabía, pero me pareció tan interesante porque cuando usted va a Primera de Samuel, cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, en el capítulo 17 usted lo va a encontrar, dice que Goliat estuvo durante 40 días, mañana y tarde, diciendo las mismas cosas. ¿Y qué palabras eran las que vociferaba Goliat? Era para intimidar al pueblo de Israel. Que los israelitas no servían, que los filisteos eran los que tenían el arca en su poder, se mofaba, se burlaba de Israel. Durante 40 días decía las mismas cosas en la mañana y en la tarde. Llega un momento que el pueblo de Israel se ha creído todo lo que Goliat les ha estado diciendo. O sea, se formó una idea en ellos, una cultura, una ideología, una forma de pensamiento. ¿Cuál era la forma de pensamiento de ellos en ese momento? Los filisteos nos tienen aquí con el pie sobre el pescuezo. Nosotros no podemos, nadie lo puede vencer. Ese gigante es grande, ese gigante es poderoso, no puede. ¿Quién pudo venir a vencer al gigante? Aquel que estaba allá cuidando las ovejas de su padre. No estaba en el frente de batalla para estar escuchando las sandeces que estaba diciendo Goliat 2 veces al día. Él estaba escuchando al Señor. Él estaba escuchando los sonidos del cielo. Él estaba reproduciendo lo que Dios le hablaba a su corazón. Estoy hablando de David. Y que cuando David vino a enfrentarse a Goliat, él lo que traía en su mente, lo que fue establecido en su mente es: yo tengo un Dios todopoderoso que me ha ayudado a vencer al oso y al león. El Dios que yo tengo es invencible. Él tenía otra cosa en su mente y su corazón. Por eso pudo venir en el nombre de Jehová de los ejércitos a derribar a aquel supuesto paladín que tenía intimidado a todo el mundo. Entonces, si nosotros nos exponemos a palabras, acciones, cosas, durante un día y otro día y otro día, y estamos escuchando eso va a hacer de nosotros, o se va a formar en nosotros también una cultura. ¿Qué es lo que está ocurriendo o ha ocurrido fuertemente en nuestra ciudad en el último tiempo? Usted lee periódicos, oye noticias, ve televisión, todas amarillistas, todo hablando de secuestros, hablando de delitos, hablando de asesinatos, hablando de cosas de pecado terribles. Y hay gente que, aunque sea cristiana, no entiende, que no le edifica estar escuchando esas cosas mañana, tarde y noche. Y están pendientes de las noticias y están viendo a quién más mataron, qué más ocurrió. Y entonces su mente está condicionada. ¿Qué es lo que hizo? Vino sobre la ciudad y sobre la nación un espíritu de temor, de miedo. Y la gente lo primero que hace es salir huyendo y repetir lo que oyen: aquí ya no se puede vivir. ¿Cuántos han escuchado esa frase en el último tiempo? Aquí ya no se puede vivir. En Honduras ya no se puede vivir. Y eso es lo único que se repite. Usted va a la calle y oye a la gente diciendo eso: es que aquí ya no hay tranquilidad, aquí ya no se puede vivir. Y lo ha escuchado por más de 40 días y más de 2 veces al día, creo yo. O sea que ya la mentalidad está sometida a un patrón de pensamiento. Y la única manera de contrarrestar ese patrón de pensamiento es que usted se meta a la presencia de Dios y escuche cuáles son las noticias del cielo. Porque no importa lo que el enemigo esté vociferando, yo sigo sosteniendo que la nación de Honduras está en el corazón de Dios y que Dios hará cosas tremendas con esta nación y con los que le crean. Dios hará que se levante una generación que sí le ha creído al Señor, porque Él no es hombre
hombre para mentir. Y Él ha dicho que de Honduras saldrá un avivamiento poderoso. Lo hará con los que le crean. Él no se va a arrepentir de lo que dijo. Pero yo lamento mucho que haya hijos de Dios que estén pensando como el mundo piensa, porque están escuchando y están procesando ese tipo de ideas. Ya tienen una ideología. O sea, no fue más fuerte la cultura del reino. Señal de que no la tenemos bien establecida entonces. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Pero cuando usted sabe qué es lo que Dios dijo, y usted sabe cuál es el destino de una nación y cuál es su propósito o su diseño en esa nación o la parte que le corresponde, usted no escuchará las voces del enemigo. Usted se dedicará a bajar las verdades de Dios a la tierra. Que lo que Dios dijo será, y eso es lo que debo declarar, y eso es lo que debo proclamar, y eso es lo que debo profetizar. Pero yo meditaba que así como ocurrió con Goliat, que estuvo 40 días y mañana y tarde diciendo lo mismo, y que Israel le creyó al gigante, pero también cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo 40 días hablándole a sus discípulos acerca del reino. Y yo quiero que lea conmigo en Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Para que veamos el contexto de esto. Hechos 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que Jesús le dio mandamientos a los apóstoles, a los escogidos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué cosas tan tremendas y profundas habrá visto, experimentado y vivido el Señor Jesucristo antes de resucitar, que tuvo material para hablarles durante 40 días acerca del reino? Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús? Si entendemos lo que le dije hace un rato, que se cambia la mentalidad y se forma cultura cuando después de 40 días o durante 40 días usted está hablando la misma cosa, y supongo que eso lo usan en educación también. Entonces Jesús lo que quería era formar en la mente de los discípulos, de los apóstoles que había escogido, una cultura de reino. Porque Él lo que estaba era hablándoles de principios espirituales que funcionan en el reino. Porque Él lo que quería dejar establecido era un reino en la tierra, con gente que tuviera una mentalidad diferente, gente que estuviera lista y dispuesta para provocar un cambio y una transformación de las estructuras religiosas y legalistas que imperaban en ese tiempo, un cambio de las filosofías y las formas de vida, aún para rechazar los sistemas griegos del mundo de ese tiempo y entender las profundidades de los principios del reino. Porque, ¿sabe, mis amados? Si no establecemos una cultura de reino, vamos a estar plagados de todo tipo de influencia que no viene del corazón de Dios. Un ejemplo sencillo: los certámenes de belleza. Dígame con sinceridad y honestidad, ¿cuántos de ustedes ven en la televisión cuando está el Miss Mundo, el Miss Universo, el Miss no sé qué? Dígame de verdad. Nadie ve televisión aquí, ¿verdad? Gracias, hermano Carlos, por su honestidad. Gracias, hermano. Gracias. A medida que van unos valientes, otros van a levantar la mano. Principalmente varones lo ven. Ahora, ¿usted no cree que es una ofensa, que es un insulto a la belleza, a la hermosura y a la creación de Dios que pongan a competir una mujer con otra? ¿Sí o no? Dios nos creó a cada uno de nosotros especiales, individuales,
únicos. Yo no tengo por qué parecerme a nadie más. El concepto de belleza del hombre no es el concepto de Dios. Lo que usted considera feo para Dios es bello. ¿Cómo es posible que el hombre se haya atrevido a poner parámetros para definir lo que es bello y lo que no es? ¿Dónde dice en la Biblia que una mujer hermosa se define porque mide 36, 24, 36? ¿De dónde salió eso? De Grecia. Afrodita, Venus. Escurque un poquito y se va a dar cuenta. No tiene ni que ser muy espiritual ni recibir revelación. Búsquelo en San Google, que allí encuentra todo. Internet se lo dice todo. Pero no pensamos, porque lo hemos oído tanto, nos han hablado tanto, que nos vamos con la corriente, sin ponernos a meditar que es una ofensa a la creación de Dios. Bueno, y ahora no solo las mujeres, ahora compiten los perros, compiten los caballos, compite medio mundo. Pero es una ofensa, porque lo que Dios determinó bello, lo que Dios determinó hermoso, la creación de Dios, así tiene que ser. Yo no sé si le he contado una anécdota de una familia americana que fue al África. Y entonces cuando estaban allá le dice la esposa al esposo: mi amor, ¿no crees que sería bueno que nos llevemos una esclava de aquí de África para que nos ayude en nuestros quehaceres allá en Estados Unidos, que tenemos una vida tan agitada? Bueno, pues vamos a ver, le dice, si no es muy caro el asunto. Y entonces el hombre le pregunta al cacique, ¿verdad?, que si sería posible comprar una esclava para llevarla a Estados Unidos. Y el cacique le dice que sí, que está muy bien, que no hay problema, y le manda a traer a todas las mujeres que tiene para que la escoja. Y entonces le dice la esposa al esposo: mira, aquella gordita se ve que es bien fuerte, va a hacer los trabajos sin problema, hasta nos va a lavar el carro. Mira, entonces le dicen al cacique: mire, aquella, la gordita, aquella. Ah, no, le dice, esa no, lo sentimos mucho, ella no está en venta. ¿Pero por qué? Porque es nuestra reina de belleza. Ay, de veras, le dice, ¿y esta? Y entonces señalan a una que tiene las medidas así como de Coca-Cola. Y esta, ah, no, esa llévesela de chascada, no vale nada. Porque los conceptos americanos de lo que es belleza no tienen nada que ver con los conceptos africanos de lo que es belleza. Es una anécdota, pero solo para que usted medite un poco. ¿Cuán permeados estamos por culturas que no tienen que ver con la cultura del reino? ¿Cómo necesitamos sacudirnos, amados, de tantas cosas que se nos han pegado? Y hay cosas que todavía nosotros nos atrevemos a decir que es Dios y tal vez es un gusto personal o es algo cultural. ¿Cómo necesitamos que Dios nos revele su corazón para entender cómo Dios mira las cosas? No tienen nada que ver con la forma como nosotros la miramos. Y hay cosas que hasta nos atrevemos a juzgar y decir que es pecado, solo porque a nosotros nos parece que es pecado, porque a nosotros no nos gusta, porque nosotros juzgamos de tal manera, pero Dios no mira las cosas de esa manera. ¿Saben, mis amados? Para poder realizar un cambio de cultura se necesita una conquista. Cuando vinieron los españoles, ¿qué fue lo que hicieron? Conquistaron estas tierras y cambiaron la cultura que tenían los indígenas, ¿cierto? Y a algunos nos fue, pero como en feria, porque aparte de la cultura maya, vinieron a establecer la cultura católica romana, y entonces terminamos con un sincretismo terrible que no nos ayuda para nada en la cultura del reino. Sí, me está captando. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe que los mayas, bueno, en Copán y todas esas áreas, adoraban a diferentes dioses, ¿verdad?, de su cultura, entre ellos Cuculcán, pero había otros, el dios del trueno, el dios de la lluvia, etcétera. Y entonces cuando vinieron los españoles a querer someter esa cultura, dijeron, pero ¿cómo hacemos para que estos indígenas acepten los santos que nosotros les queremos poner, les queremos imponer nuestra cultura, si ellos ya tienen unos dioses a los cuales adorar? Y por ejemplo, ¿verdad?, había uno de los dioses que era el dios de la lluvia,
que decían que es cuando se enojaba, entonces ya no llovía y había que llevarle ofrendas y sacrificios humanos para que volviera a llover. Y entonces no hallaban qué hacer. Y sabe que ahí fue donde nació el Cristo de Esquipulas. Porque Incampulá, que es en maya, Esquipula, quiere decir el que empuja las nubes. Entonces dijeron, le vamos a poner el color negro al Cristo que nosotros tenemos para que al verlo negrito ellos crean que es el mismo Dios de la lluvia que ellos adoran. Y lo colocaron en lo que ahora es el santuario de Esquipulas. Y la gente va y hace romería, se va de rodillas, entregan dinero, etcétera. Y eso era para que los indígenas de aquel tiempo, los mayas de ese tiempo, lo aceptaran como parte de su cultura. Pero realmente los estaban sometiendo a su cultura porque estaban estableciendo una conquista. Ahora nosotros necesitamos pasar por otra conquista. O sea, la gente de reino con revelación de reino va a tener que conquistar a la iglesia del Señor. No sé si me está captando. A la iglesia evangélica que necesita entrar en una dimensión del reino. Y eso no va a estar fácil, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora tiene que venir una revelación, obviamente, de las verdades de Dios. Tiene que venir una revelación del corazón de Dios y eso solo en la presencia del Señor lo vamos a poder lograr. No hay otra forma. Usted ve cómo la Iglesia Católica pasó por una reforma y se habla hasta la fecha de la reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino, de todos los que intervinieron en ese tiempo. Fue necesaria una reforma, pero ahorita una reforma no es suficiente, necesitamos una revolución. Para sacudir desde adentro todos los cimientos, las estructuras que están mal, los pilares que están mal, se necesita con un bulldozer empezar a sacar raíces y establecer lo nuevo que es eterno en Dios. Es nuevo para nosotros, pero siempre ha sido así en el Señor. Y habrá algunos que van a tener que pagar el precio, porque cuando comiencen a decir, a hacer, a hablar de cosas que a algunos les parecerá que somos extraterrestres, van a tener que pagar el precio de la persecución de los que creen ser fieles a la verdad, pero que realmente no ha habido una revelación. Ahora, volviendo a la escritura que hermano Oscar compartía, ninguno puede tener nada si no les es dado de arriba o que lo que recibimos viene de arriba. Nosotros debemos entender que aquel que no le es dado de arriba, nosotros no se lo podemos sembrar. Solo la pastora Abby está de acuerdo conmigo. Si Dios no se los revela, nosotros no podemos hacer mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros? Exponer la verdad. Y cuando exponemos la verdad, si lo hacemos bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a provocar una activación de las verdades eternas que están en el interior de las personas. Y entonces viene la revelación y les es dada de arriba la verdad de Dios, como a Él le gustan las cosas. Y entonces todo aquel que reciba la verdad va a tratar de juntarse con los que tienen la verdad. O sea, se van a buscar, se van a oler, se van a discernir. Y entonces los de la misma especie van a poder cohabitar juntos. Pero si alguien no recibe de arriba, nosotros no podemos hacer mucho. Nosotros no podemos demandar siquiera ni obligarle. Un ejemplo tan sencillo. Aquí se habló una vez y escribí un folleto y no lo he seguido diciendo acerca de la verdad sobre Navidad, que Navidad es una costumbre pagana, es de Babilonia, tiene sus cimientos en el ocultismo, se lo puedo demostrar y San Google también se lo puede confirmar, pero hay gente que todavía dice, ay, es que es tan lindo, ay, es que el arbolito, las lucecitas, ¿qué puedo hacer yo? Más que darle un pañuelo para que se sequen las lágrimas, pero yo no puedo quitarle el arbolito y cuando yo vaya a su casa y lo tiene puesto, no lo vaya a esconder. Yo no tengo problema con eso porque cada quien dará cuentas a Dios. Ahora, a mí me demanda porque yo recibí revelación y hay de mí si se me ocurre ir a poner un arbolito, ¿verdad? Y colgarle todas las cositas. Pero el que no, todos los idolitos, porque ahí también hay unos angelitos con alas así, que los ángeles no son así tampoco. Unas caritas de niñitos con unas alitas, así no son los ángeles. Pero el que no tiene revelación, si no les es dado de arriba, ¿cómo
¿Cómo Dios puede demandar algo si no les ha dado de arriba? Pero hay de aquellos que han recibido revelación. Y algunos dicen, no, pero es que por mi mamá, es que por la familia, como tienen costumbre, ve que siempre acostumbramos reunirnos la familia. El 24, reúnase el 30, reúnase el 28, reúnase el 23. No sabe que ese día es el solsticio de invierno. ¿Por qué tiene que escoger ese día? No es que porque me va a traer un problema con la familia. Mire, yo conozco gente que por no tener problema con la familia, lleva 30 años en el mismo rollo y esperando no sé qué. Pero hay otros que tuvieron el valor de decir, lo siento, ya Dios me reveló esto. Esta es la verdad y estos son mis principios. Perdónenme, los amo, los respeto, pero no puedo convivir con eso, no puedo compartir con eso. Cualquier otro día que usted quiera, hagamos una comida familiar, no tengo problema. Y entonces esos que decidieron pararse firmes en la verdad, Dios los honra. Dios los honra. Pero para usted romper una cultura, una tradición, usted va a tener que pagar un precio, va a tener que recibir persecución y rechazo, como Jesús también lo recibió. Pero ya le dije que se ocupa una revolución para poder cambiar las estructuras de la iglesia evangélica y que podamos entrar en una dimensión del reino. No podemos avanzar en el reino con todo el lastre que traemos de cuánta cosa hacemos. Y ni le toco el tema de los funerales y de los entierros y de las visitas a las lápidas. Cuánto idolatría hay en eso. Y aún gente que toma la fotografía del pariente muerto y hace un altar y le pone flores y candelas. Eso es abominable delante del Señor. Abominación delante del Señor. Y hay tantas cosas, gente que se va a la lápida a llorar ahí, a traer espíritus de muerte. Esto tiene que ver con tradiciones paganas, con culturas de muerte, que nada tienen que ver con la cultura del reino de Dios. Y hay tantas áreas de nuestra vida, amado. Ahorita voy a tocar un tema. La bendita fiesta de los 15 años de las muchachas. Cultura de mundo. Cultura de caída. ¿Sabe para qué se hace esa fiesta? Porque si no lo sabía, papás ya se enteraron. Es para que la muchachita pase por la pasarela y se les dice a los hombres de la sociedad, ya está disponible. Por si no sabía. Así es que espero que aquí no haya de esas que celebran los 15 años de esa manera. Y si habían, ya se salieron, ¿verdad? Culturas que nos atrasan a vivir en la dimensión del reino de Dios. Sí, dice el hermano Oscar que cuando cumplan 33 los vamos a crucificar también. No. Hay ceremonias que se hacen en Israel, que nosotros no somos israelitas, no nos corresponde. Pero si usted quiere imitar algo, imite algo bueno, por lo menos. Esos hacen una dedicación a los 12 años de la niña y a los 13 años del niño. Pero no tiene nada que ver con el contexto de la fiesta de los 15 años. Hay gente que deja de comer por estar ahorrando dinero para la fiesta de los 15 años y para el vestido de la muchachita y para todas las damitas y los pajecitos y toda la vaina. Y si entramos en las bodas, otro rollo también. Las damitas y los pajecitos y las arras y los chonguitos y las cositas y el buquet. ¿Sabe cuál es el origen del buquet? ¿Sabe lo que es un buquet? El ramo de flores que lleva la novia. Eso es para entregárselo a la Virgen. Así que si pensaba casarse con buquet alguna, piense también a qué virgen se lo va a llevar. No digamos la tradición de la liga y tirar el ramo, pues eso más mundano de lo que se pueda imaginar. Pero nosotros vamos a bodas en iglesias evangélicas y hacen todo eso que los paganos hacen. ¿Qué diferencia hay
entre los que supuestamente deberíamos tener la cultura del reino y los que tienen una cultura pagana? No hay ninguna. Estamos haciendo las mismas cosas que el mundo. Necesitamos una revolución. Solo 3 están de acuerdo conmigo que necesitamos una revolución. Necesitamos que nos sacudan todo desde adentro. Que saquemos todo ese montón de cosas a las cuales hemos estado apegados. Y entre más emotiva es la gente y más almática, más le cuesta salir de ahí. La gente más espiritual le cuesta menos. Porque no depende de esas cosas, depende del Señor. Y obviamente ahí entra también San Valentín, ¿verdad? El Día de los Enamorados. Y entran un montón de otras cosas. Día de la Madre, Día del Padre, día de todo. ¿Cómo necesitamos sacudirnos, amados? Necesitamos que el Espíritu de Dios venga y nos revuelva el interior y nos muestre y nos revele qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y yo sé que esta prédica no es nada popular. Nadie la va a pedir hoy, yo creo. Roger, no hagas copias. Que haga más copias, dice hermano Martín, va a regalar, dice. Ay, sí, de Halloween ya va a ser eso, qué terrible. Amados míos, necesitamos estar conscientes que somos seres espirituales nacidos de nuevo, bidimensionales. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Aunque nuestros pies estén en la tierra, fuimos diseñados para traer el cielo a la tierra, para traer las verdades de Dios a esta tierra, a este mundo, para transformar las cosas que no están bien, enderezar lo que no está bien. Bajar lo que está levantado para traer una revelación a esta tierra, impartir y que sean activados aquellos que fueron diseñados conforme al corazón de Dios. Me gusta decir algo respecto a las plantas. Sabe que las plantas tienen diferentes hábitats. Los cactus, ¿cuántos conocen los cactus? Viven en el desierto, en tierra árida, ¿verdad? Un cactus usted no lo puede poner en el agua. Si lo pone, un día se le pudre. Pero hay plantas que son para vivir en el agua, como los nenúfares, los lotos, hay muchos que son para el agua. Y entonces esos que están en el agua, si usted los saca y los pone en lugar seco, se deshidratan inmediatamente. Antes de un día están secos. Hay algunas plantas que son aéreas. No sé si conoce usted una que le dicen mala madre, que echa a los hijos para abajo. Bueno, esa es aérea. Ahí crecen, empiezan a echar raíces en el aire. No sé el nombre científico, le digo el popular porque usted lo debe conocer. Entonces las que son aéreas, si usted las pone en el agua no les va a ir bien. Ese es su hábitat. Y hay otras, las begonias necesitan una tierra negrita con mucha humedad, las violetas, ¿verdad? Que le esté dosificando el agua. No es un montón de agua la que ocupan, es por gotitas. Entonces hay un hábitat para cada una de esas plantas. Igual ocurre en el cuerpo de Cristo. Hay gente que solo puede vivir en el desierto. No trate de meterlo, por favor, en tierra negra porque no le va a funcionar. Usted no puede tratar de forzar los ambientes. La gente se va a identificar y se va a sentir bien cuando encuentre su naturaleza y su esencia. Pero cuando le empiezan a decir cosas que no le gusta oír, va a salir corriendo a buscar los otros que tienen el mismo hábitat donde ellos quieren vivir. Entonces tiene que ser dado de arriba porque el hombre no puede recibir nada que no le sea dado de arriba. Porque Dios hizo a cada uno con una genética especial. Ahora, yo sí creo que el deseo de Dios es que nosotros habitemos en el mundo espiritual, que habitemos espiritualmente en una dimensión donde Él reina y gobierna. Y quizá lo que pasa no es necesariamente que sea diseñado de otra manera. Puede ser que no ha nacido de nuevo,
Porque cuando alguien no ha nacido de nuevo, de verdad, no le va a entrar. Por mucho que usted le predique y le regale CDs y DVD. Pero el día que nace de nuevo, le llegó la hora en que va a poder entender. Porque el entendimiento es vital. Sin entendimiento no pueden obedecer. Sin revelación no van a poder obedecer. Y hay mujeres que están orando por los maridos por mucho tiempo. Y un día que la unción estuvo fuerte, el hombre pasó, recibió a Cristo, lloró y todo. Pero al día siguiente, y pasan los meses y pasan los años, el hombre no le entra nada, no entiende nada. Porque realmente no nació de nuevo, solo pasó bajo una emoción a hacer una declaración. Pero el nuevo nacimiento requiere de un cambio de naturaleza. Y si la naturaleza no le ha cambiado, va a seguir siendo el mismo en una cultura pagana. Y quiero decirle que aún en un matrimonio puede haber yugo desigual. Que uno sea espiritual y el otro siga siendo un hombre carnal o una mujer o un varón carnal. Y esas cosas no las podemos forzar. Pero podemos provocar una revolución, y yo creo que el que esté a tiempo va a caer en la revelación. Y el que no sea su tiempo tendrá que esperar la revolución de la próxima generación, ¿verdad? Ahora, yo creo, cuando estamos hablando de conquista, yo no puedo evitar pensar en el caso del pueblo de Israel. Moisés fue llamado para ser el libertador del pueblo de Dios de manos de los egipcios. Pero Moisés no pudo conquistar la tierra. No era su naturaleza conquistarla. ¿Por qué? O tal vez sí la de Moisés, pero no la de la gente que estaba con Moisés. Era imposible que toda aquella gente con mentalidad de esclavos que habían estado por años oyendo y recibiendo lo mismo. Haga este ladrillo, cocine ese ladrillo, lleve ese ladrillo, esclavos toda la vida. No tenían una mentalidad para ir a conquistar la tierra de Canaán. Y entonces fue necesario que se muriera toda esa generación y solo quedaron los dos que tenían un espíritu diferente, Josué y Caleb. O sea que en aquella generación solo dos eran entendidos. Tenían una visión espiritual. Aquellos, aunque vieron los gigantes que había en la tierra prometida, aunque vieron los muros y antemuros que había en las ciudades, no le temieron a que fueran ciudades fortificadas, ni a que fueran gigantes, ni que fueran muchos como langostas. Ellos no les preocupaba porque estaban conectados con aquel que les había revelado que la tierra era de ellos. El que no tiene seguridad de dónde viene y para dónde va, por mucho que le prediquen y le digan y le hablen, porque yo creo que Moisés les repetía hasta la saciedad: vamos a Canaán, vamos a la tierra de Canaán, esa es la tierra que fluye de leche y miel, la tierra prometida, la que Dios nos habló, vamos hacia allá, vamos muchachos, ánimo, levanten el arca, vamos, levanten la tienda. Y la gente, otra vez maná. Y solo eso sabían decir: ay, maná, otra vez. 40 años en aquello. 40, no fueron 40 días, 40 años. Hasta que se tuvieron que morir. Porque nunca les entró, nunca entendieron. Pero Josué y Caleb fueron los que conquistaron. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron con una nueva generación. Y con esto yo no estoy hablando de edad cronológica. Estoy hablando de gente que se resiste a abrirse a lo nuevo de Dios, que es eterno en Dios. Hay gente que se resiste y nunca podrá conquistar. Pero hay una nueva generación, gente que está dispuesto a abrir su entendimiento para que Dios le revele, Dios le muestre. Gente que tiene un espíritu de conquista, que sabe que nació para señorear. Gente que sabe que nació para gobernar. Gente que sabe que nació para conquistar y para someter las cosas a los principios y las verdades del reino de Dios. Se enoje quien se enoje, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Ellos saben cuál es su diseño. Hay gente que nació para cambiar atmósferas, para cambiar diseños, contradiseños. Tienen que salir hacia adelante. Hermano Carlos, usted nació para cambiar ambientes. Y Dios da con ello una gracia especial. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer los cambios necesarios cuando la revelación venga. No que vino la revelación y ay, me acomodé, no. ¿Sabe? Yo le he hablado que en el huerto de Edén yo creo firmemente que el hombre vivía en cuarta dimensión.
Usted sabe cuando le hablo de una cuarta dimensión. Las paredes no lo detienen. Puede ir al cielo, bajar, venir. No 3, porque usted se ha puesto anteojitos de 3D, pero eso no es suficiente. Cuarta dimensión, lo orgánico no lo detiene. Yo creo, lo material no lo detiene. Yo creo que el hombre vivía en cuarta dimensión. Por eso podía adorar a Dios y escuchar la voz de Dios que se paseaba al aire del día. Se alimentaban del árbol de la vida. Eso es una cuarta dimensión. Pero cuando el hombre desobedeció y pecó, esa fue la dimensión de la cual lo sacaron y lo dejaron restringido a 3 dimensiones. Quedó en 3D, como usted y como yo vivimos en 3D. Pero cuando uno nace de nuevo por el Espíritu de Dios, se abre de nuevo el camino a la cuarta dimensión. Porque cuando usted nació de nuevo se volvió espiritual, está conectado al trono de Dios, está conectado al Padre mismo, al corazón de Dios. Usted puede entrar y salir del corazón de Dios. O sea, no es que cuando sale si quiere pecar, ¿verdad? Pero usted permanece, usted puede entrar, está abierto el camino al trono de Dios y al corazón de Dios. Y entonces el que vive en esa dimensión, en cuarta dimensión, no hay nada que lo detiene de lograr lo que Dios dijo que haría. Porque aunque usted no lo tenga, si usted lo vio, es. Algo es cuando usted lo ve en el espíritu, aunque todavía no lo tenga ni lo pueda tocar. Pero si con sus ojos espirituales ya lo vio, usted puede caminar en esa dimensión y puede tomarlo para usted. Y nada lo va a detener, nada lo va a limitar. Pero tiene que entender cuál es su naturaleza. Tiene que entender dónde es que usted tiene que vivir. Tiene que entender cuál es la cultura del reino donde usted habita, donde usted vive, donde usted mora. La vida espiritual no tiene que ver solamente con ir al culto o a la misa los domingos por la mañana. Eso es religión. Lo digo a costas de que no venga nadie el domingo próximo. La vida espiritual tiene que ver con una dimensión permanente, continua y constante, donde todas las cosas pueden someterse bajo la planta de los pies si nosotros creemos quién es el que está con nosotros. Necesitamos comenzar a vivir en una dimensión de reino que es superior a nuestras limitaciones. Y yo no estoy hablando de valores del mundo, porque en el reino los valores son diferentes. Sabe que en el reino lo poco es mucho y con menos se hace más. O sea, en el reino no es una cuestión de números, no es de cantidades, no es de multitudes, sino que ser efectivos. 2 con revelación valen más que 10,000 sin revelación. Porque 2 con revelación, ahí dijo el Señor que estaría Él cuando haya 2 o más reunidos en mi nombre, en mi naturaleza, en mi carácter. Ahí estoy yo en medio de ellos. Suficiente para transformar, para cambiar y revolucionar una ciudad. No ocupamos miles. 2 con revelación que amen a Dios con todo su corazón. Suficiente. En el reino las cosas son diferentes. Y aun cuando usted evangeliza y habla la palabra de poder, amados, es diferente. Porque cuando usted evangeliza, cuando usted lleva la palabra de poder, usted lleva en mente, si usted es un hijo del reino que está caminando en esa revelación, usted lleva en mente que esa persona de ser pobre va a ser próspero, de ser enfermo va a ser saludable, de estar recluido va a ser alguien que va a sobresalir. Usted lleva en mente a alguien que va a ser un transformador también, un revolucionario, a alguien que le va a dar vuelta a la ciudad donde vive. Usted no solo va para que sean salvos del infierno, y tenemos un montón de arrepentidos pero sin convertirse. Dejó a medio proceso el camino. O sea, si Dios nos salvó, si Jesús vino para salvarnos, no fue solo para que no me fuera al infierno, eso es mediocridad. Fue para que viviera en una condición superior en esta tierra también.
Y que lo que recibí de gracia yo lo pueda dar a otros. Y pueda reproducirme en otros. Y pueda compartir e impartir a otros. Y esto no tiene nada que ver con el nombre de una congregación ni el nombre de un ministerio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el nombre que es sobre todo nombre. Porque no lo hacemos para ganar adeptos para una determinada congregación, ni para aumentar la membresía, ni el número. Lo hacemos para que la humanidad viva en la condición que Cristo quiso que viviera. El secreto de todo es su presencia. El secreto de todo, nadie puede provocar una revolución si no recibe de arriba lo que tiene que recibir estando en su presencia. Y cuando usted está en su presencia, usted no se afana en hacer cosas, usted mira a Dios actuar. Usted solamente es un testigo de lo que Dios está haciendo. Él alinea las cosas. No necesita estar afanado ni estar como que se le quite el aire o que se le va el tiempo y que no logra hacer lo que tiene que hacer, sino que usted entiende que hay una gracia sobrenatural de Dios en su vida. ¿Sabe que hoy día hay muchos apóstoles o que se dicen apóstoles en todas partes de la iglesia? Hay una apostolitis crónica, contagiosa y alguna aguda también. Pero el asunto es, ¿quiénes son verdaderos apóstoles del Señor? ¿Qué significa ser un verdadero apóstol del Señor? Tiene que ver en primer lugar con el nivel de revelación de la palabra. No solo tiene que ver con plantar iglesias, con tener un grupo aquí, un grupo allá. No tiene que ver ni siquiera con escribir libros. No tiene que ver con cuántos tengo bajo mi red o bajo mi cobertura. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el nivel de autoridad que les he dado por la presencia de Dios en su vida. Tiene que ver con el nivel de revelación que tiene porque es un amigo de Dios, que está en el corazón de Dios. Pero los verdaderos apóstoles, cuando hablan, no predican, establecen cultura para provocar cambios y provocar revelación y provocar revolución. Revelación y revolución, las dos cosas. Porque cuando un verdadero apóstol de Dios establece una verdad, una de Dios, o lo aman y lo vuelven a invitar, o lo odian y jamás lo vuelven a invitar. Porque está estableciendo una cultura que es contraria a la cultura religiosa a la que la gente ha estado acostumbrada a vivir. Entonces, la iglesia del Señor está carente de verdaderos apóstoles de Cristo. Y de igual puedo decir de verdaderos profetas y de otras cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando ahorita de la revolución que tiene que venir. ¿Saben, mis amados? El que no decida renovarse no podrá ser contado entre la nueva generación. Renovarse en el espíritu de su entendimiento estoy hablando, ¿verdad? Porque alguno me va a decir, yo me voy a renovar, tenía un iPhone, ahora tengo un Samsung. No estoy hablando de esa renovación. Estoy hablando de esta renovación del espíritu del entendimiento, ¿verdad? Derby sabe que estoy hablando, ¿verdad? Porque lo que requerimos es un cambio de vida, un cambio de cultura. Mire, amados, las personas que insisten en decir, yo así lo he hecho siempre, no van a poder entrar a la tierra prometida. Los que dicen, ay, no, yo no quiero cambiar porque esto me funciona, así me enseñaron, así creo que es, y no se abre para una renovación, no van a poder establecer el reino. No van a poder entrar como parte de esa nueva generación a conquistar la tierra prometida. ¿Sabe? Yo creo que los que se conforman y no están dispuestos a esforzarse no van a poder. Porque es más fácil para nosotros conformarnos a la manera como hemos vivido siempre. Eso va conmigo en primer lugar, no es para ustedes. Yo me estoy predicando a mí misma o hablando a mí misma. Es más fácil seguir haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Lo difícil es decidirnos a cambiar porque cada cambio conlleva un precio que pagar y un desprendimiento. Hay que desprenderse de algo que si ya fue una cultura ya es parte de uno mismo. Entonces tener que salirse de ahí no es fácil. Yo veo, por ejemplo, cómo les cuesta a algunas hermanas en algunas congregaciones tradicionales donde le dijeron que la mujer tenía que usar falda solamente y hasta el tobillo y no podía usar pantalones.
y que tenía que vestirse de determinada manera, y luego el tener que cambiar eso es muy difícil porque ya es una cultura. Se acostumbraron a vestirse de esa manera para ir a la iglesia. Yo recuerdo una vez un pastor de otra ciudad me había invitado a predicar a su iglesia. Y un día estábamos en la casa haciendo aseo. Todavía vivía Ingrid ahí con nosotros. Creo que Yoli estaba allí, Fatita. Y entonces llegan y me dicen, bien, el pastor tal, que era el que me había invitado, había venido desde la otra ciudad, porque él quería constatar cómo yo me vestía, porque si yo me vestía en pantalones me iba a cancelar la invitación. Pero ese día no solo en pantalones, estaba en shorts porque estábamos lavando la casa. Y mire, ¿y qué hago? Y yo me fui a esconder a un baño y me decía, ¿qué hacemos? Pásame una falda. Y yo ahora me avergüenzo de haber hecho ese tipo de cosas. Me puse una falda para salir a recibirlo. Obviamente me invitó y fui y prediqué. Nunca más me volví a invitar de todas maneras. Porque aunque yo me puse falda, lo que hablé, lo que salió por mi boca, chocó con él. Aunque me hubiera puesto falda, me explico. Mejor era que me hubiera quedado como estaba y de una vez si hubiera él salido de la duda y ya no me hubiera invitado. Entonces muchas veces aún nosotros cambiamos la apariencia para conformarnos a las tradiciones y quedar bien con la gente. O sea que esto es a todo nivel. Y no es mucho quizás lo que logramos. Porque usted no puede esconder la revelación que está dentro de usted. Usted no puede quedarse callado de lo que Dios le ha hablado. Entonces siempre cuando habla la boca igual lo van a identificar. Pero ¿cuánto cuesta renunciar, verdad? A esa forma, a esa cultura. Es tremendo. Pero yo creo que va a ser necesario romper los límites de la dimensión en la cual hemos vivido hasta ahora para podernos abrir a la plenitud del Padre. Porque cuando entramos al corazón de Dios, en su presencia nos son reveladas las cosas como son. Y nadie puede negarse. Cuando Dios te lo muestra, cuando Dios te lo revela, cuando sabes lo que a Dios le agrada, no te importa lo que el mundo entero diga si tú sabes qué es lo que a tu Padre le gusta. El problema es entrar también en algo solo por imitación o solo por obediencia al líder, sin revelación, quedamos en las mismas. No hay poder, no hay autoridad, no hay algo genuino. No, yo lo hago, es que la pastora Abby me dijo que entonces lo hago. Si no tienes revelación, para Dios no vale para nada. Entonces, si estás dispuesto a esa revolución, también tienes que estar dispuesto a pagar un precio, ¿verdad? Ahora, para estar en la presencia del Señor, quiero aclarar, porque a veces cuando digo la presencia del Señor, me da la impresión que todos empiezan a pensar a qué montaña se van a ir. Que hay que ser ermitaños, que hay que aislarse, hay que irse allá, a un lugar, laguna de tembladeros, allá donde no llegue la civilización, que no haya luz eléctrica, que no llegue la señal de celular y que no llegue tampoco la televisión para no estar distraído. Eso es religión también. ¿Me escuchó? Es religión, porque usted no puede vivir como un ser extraño, como hippie, en una cultura o en un mundo que está a determinado ritmo. No se trata de que usted va a ser como los Amish, que va a andar así vestidos de una manera que no usan nada que rueda ni nada, todo caminando y todo lo hacen manual, teniendo los equipos sofisticados. Ellos piensan que no deben de usar la tecnología. No se trata de eso, porque sabe que la iniquidad del hombre va con el hombre donde quiera que vaya. Usted se puede encerrar como ermitaño, irse a meter a las cuevas del Qumran si quiere y estar allí unos 15 días, y cuando salga la iniquidad le va a brotar más todavía. Porque no es ese el punto. Es que en medio de los avances tecnológicos y en medio de la cultura del mundo, la cultura de Dios tiene que reinar y gobernar. No es que me aíslo, sino que lo puedo sobreponer o lo puedo conquistar o lo puedo sojuzgar. Es decir,
si tengo un celular y puedo tenerlo, si puedo comprarlo y tenerlo de la mejor tecnología, cómprelo. Si se va a quedar sin comer para comprarlo, no lo compre. ¿Me explico? O sea, no juzguemos a los que tienen cosas buenas y caras, porque si lo pueden comprar, ¿por qué juzgarlos? Que lo hagan, que compren lo mejor, si tienen la capacidad, ¿verdad? Ahora, si no lo tiene, sí, hombre, está mal que no coma 3 días para poderse comprar un aparato, está mal. Hay cosas que son básicas, hay cosas que son prioritarias, hay otras que no son tan prioritarias y usted puede vivir sin ellas. Entonces, ahí es donde necesitamos también estar alineados. Pero usted puede tener la tecnología más ultra, hiper moderna, y si eso no lo domina usted, no hay problema. El problema es que lo domine a un punto tal que usted ya no platica con nadie por estar con el aparato. Eso sí es pecado. Pero si usted lo usa para comunicarse correctamente, no hay ningún problema. No hay problema en usar la tecnología virtual, lo más sofisticado que haya, y que lo use para gloria de Dios y para hacer más eficiente su trabajo. Hágalo, úselo, pero que no lo agarre de tal manera que ya no duerme por estar en el Blu-ray o en el Smart TV o qué sé yo. Ese es el punto. Usted tiene que conquistar primero las áreas de su corazón para poder conquistar la ciudad donde vive. Pero aislarse no es la solución. El punto es que hay que tratar con lo de adentro. Entonces, Gabriel, acepta el televisor que te están ofreciendo. Sí me capta, ¿verdad, más? ¿Cuántos quieren y están dispuestos a esa revolución? Bueno, tenemos bastantes revolucionarios aquí, eso está bien. Entonces, cuando usted levantó la mano, la cámara ya lo filmó. Y eso quiere decir que usted dijo, estoy dispuesto a pagar el precio, lo que cueste, para hacer las cosas a la manera de Dios y como le agradan al Señor. Su presencia es la base de todo. Si algo que yo hago me impide estar en comunión con Él y en la presencia de Él, tengo problema. Pero si lo que yo hago me acerca a Él y mantengo su presencia en lo que estoy haciendo, no tengo problema. Me explico, ¿verdad? Está bien claro. Gloria al Señor. Entonces póngase en pie. A este punto yo voy a dejar al hermano Oscar, que es el que está moderando, para que él termine o redondee o concluya lo que hemos estado hablando. Bendigo a todos los que están conectados por internet y espero que Dios les haya hablado también. Bueno, creo que más redondo de cómo quedamos ya no podemos ver. Cualquier arista nos la volaron esta mañana. Dios es bueno, ¿verdad?